Aprendamos sobre manejo de fechas y horas en Java. Empecemos por los instants o instantes concretos de tiempo, como el instante actual, utilizando a este método now estático, que nos devolverá el instante actual del sistema, realizando una operación muy extensa o que demore algún tiempo y sacando el instante inicial y el instante final. Luego de esa operación, podemos calcular la duración de ese proceso o trabajo realizado a través de el cálculo entre el tiempo inicial y el tiempo final, utilizando la clase duration y su método between, el que nos dará la diferencia entre dos instantes de tiempo. Así podemos tener el tiempo empleado en milisegundos y podemos ver cuál es ese tiempo empleado en este ejemplo, el cual podría ser muy pequeño en milisegundos. Entonces podemos intentar tomar ese cálculo en otra unidad de tiempo, como nanosegundos, aumentando un poco más el trabajo para tener una mayor opción de mayor duración. Tenemos 15 milisegundos y 15 millones de nanosegundos. De esa forma podemos usar los instantes y la duración entre ellos. Continuemos con los local date o los tiempos locales o las fechas locales. Con local date podemos trabajar con fechas. El método estático now nos devolverá la fecha local actual. Sobre esa fecha podemos realizar operaciones como reducir los días, agregar días, meses o años. Un objeto local date en Java es inmutable, por lo tanto, estas operaciones no se realizan sobre el objeto, sino en base al objeto, retornándonos un nuevo objeto. Una forma de crear una fecha específica es a través del método of, pasándole los datos de año, mes y día, teniendo este resultado. Alternativamente podemos utilizar este otro formato, mes, e indica el mes que queremos usar. Y tenemos este resultado. Otra forma de crear una fecha es a través de una cadena, utilizando el método parse y pasándole una cadena con el formato de una fecha. Y nos sigue dando el mismo resultado. Contamos con diferentes operaciones para realizar sobre fechas. Una de ellas, por ejemplo, es esta de sleep year, para determinar si un año es bisiesto. Para el ejemplo, 2000 es bisiesto. Sobre la fecha original podemos agregar meses, días o años, y esta fecha original no sufre modificaciones. Simplemente el método plus months nos devolverá un nuevo objeto local date. Así, la fecha original no sufre modificaciones y contamos con una nueva fecha, 2 meses después de la fecha original. Usando el método plus podemos crear fechas en base a una fecha original y un periodo de tiempo específico, como pueden ser días. Entonces tenemos una nueva fecha con 2 días de diferencia de la fecha original. Lo mismo sucederá agregando meses o años, o un periodo de tiempo en meses y un periodo de tiempo en años. Otro método para un objeto fecha de utilidad será el getDateOfWeek, que nos devuelve el día de la semana de forma literal. Ahora veamos los local time para manejar horas.
Con el método now de la clase localTime podemos sacar la hora del sistema. Tendremos este tipo de información, incluidos segundos y sus decimales. Podemos crear una hora a través de la clase localTime y su método of, pasándole primero hora y luego minuto. La hora 16 y el minuto 30. 16:30. También contamos con el método parse, que recibe una cadena con el formato de hora. Y el resultado será el mismo. Sobre objetos localTime podemos realizar operaciones como agregar horas, minutos, segundos y crear nuevos objetos. De un objeto localTime podemos obtener sus campos como hora, minuto y segundo. Una forma de operar sobre estos objetos localTime será con estos métodos isAfter o isBefore para ver si un localTime está después o está antes de otro. En el ejemplo, podemos ver que por la tarde no está después de más tarde, pero está antes. Ahora veamos local daytime para manejar fecha y hora, utilizando la clase local daytime y su método estático of, pasándole información del año, mes, día del mes, hora y minuto para crear una fecha y hora. En el ejemplo tenemos la fecha y a continuación, separado por una T mayúscula, la información de la hora. También podemos realizar operaciones agregando o quitando días, horas, minutos, meses, etc., teniendo este resultado. Ahora veamos time zones o zonas horarias. El primer objeto que veremos serán los someDayTime. Creando un objeto someDayTime y pidiéndole su zona, nos da una zona actual. Ahora creando un localDayTime y agregándole una zona, por ejemplo, a través de esta clase zoneID y, por ejemplo, este UTC, obtenemos este zoneDayTime con una fecha y hora y también en base a la información de la zona, una fecha y hora y una zona horaria que es UTC. A continuación podemos crear algunas zonas pasándole cadenas para Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México y Bogotá, y utilizando la fecha y hora creada con anterioridad, pero utilizando las distintas zonas de Madrid, Buenos Aires, Ciudad de México y Bogotá, para lo cual obtenemos estos resultados con una variación de la fecha en +1 para Madrid, -3 para Buenos Aires, -6 para Ciudad de México y -5 para Bogotá. Ahora veamos cómo trabajar con formatos de fechas o cómo formatear fechas. Por ejemplo, teniendo esta fecha y este zoneDaytime con la zona de Bogotá. Imprimiendo este objeto, tenemos este formato. Podemos crear nuestro propio formato para las fechas a través de la clase DaytimeFormatter y pasándole como cadena un patrón donde debemos mantener una relación para la información que vamos a mostrar, como la del año, la del mes, del día, la hora, minutos, segundos. En el ejemplo tenemos esta salida. Podemos usar variantes
según las preferencias. En este otro ejemplo, solo incluiremos la información de la fecha en este formato. Año, mes, día. Y con esto terminamos este video sobre manejo de fechas y horas en Java. Gracias.